Ok, el mensaje de hoy comienza llamándose los cuatro peligros del cristiano. Son cuatro peligros, aunque sabemos que en realidad vivimos en territorio enemigo y hay muchas cosas que son peligrosas para el cristiano. Yo considero que estos cuatro son cuatro peligros fundamentales, porque estos cuatro peligros, primero que nada, se disfrazan de cosas que no son tan relevantes y se disfrazan de cosas inocentes en algunos casos, pero pueden determinar con mucha facilidad, debido a nuestra naturaleza humana, que nuestra fe sea opacada con el tiempo, que nuestra fe realmente caiga con el tiempo. Entonces, el problema que hemos hablado durante mucho tiempo es que nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa está presente en nosotros. Y si nosotros no buscamos la presencia, si no pasamos, si no desarrollamos una cultura de constante oración, de buscar y percibir la presencia, de sensibilizarnos a la voz de Dios, de reconocer la voz de Dios y seguirla, lo que ocurre es que sencillamente todo lo natural es lo normal y sin embargo vivimos en territorio enemigo. Y el enemigo, créanme, está a tiempo completo tratando de ver de qué manera eh, no solamente trae abajo nuestra fe, es que la confunde. Él no necesita tampoco hacer mucho. Lo que necesita es nada más confundir nuestro camino. Entonces, el Señor nos dice claramente que nosotros tenemos que tener una lámpara a los pies, la cual es la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos ver el camino y Él es el que traza el camino. Necesitamos ir a Él para que Él sea el que trace el camino. Vamos a ver cuáles son estos cuatro peligros del cristiano. Ok, primeramente, y estos no están en orden de prioridad, ok, ni de peso, simplemente los puse en este orden, pero en realidad todos son situaciones que son importantes de tomar en cuenta. Uno, confiar en las emociones. Eh, este probablemente es uno de los errores más garrafales que nosotros como seres humanos cometemos. ¿Por qué? Porque es muy normal, porque es tan normal tener emociones que no somos capaces de discernir cuando estas emociones nos están llevando por un camino adecuado o un camino peligroso. Y vamos a hablar un poquito acerca de las emociones. Vamos a tratar de entender, no estoy diciendo que las emociones humanas no son normales dentro del ser humano, por supuesto que son normales, las tenemos porque son emociones humanas, pero ya por el hecho de que sean emociones humanas y sean normales, no significa que no puedan ser también herramientas, es como decir una espada de doble filo, ¿ok? Y las emociones humanas pueden convertirse definitivamente en una enorme piedra de tropiezo para nosotros. De hecho, em, uno de los síntomas más grandes, una de las formas de evidenciar más fuertemente la carne en nosotros es a través de las emociones. Ahí es donde nosotros podemos decir si estamos verdaderamente en el espíritu o si estamos en carne. ¿Por qué? Porque las emociones nos van a llevar o por un camino de paz y esperanza, manifestando obviamente la presencia del Señor, o nos van a llevar por un camino de angustia, un camino de sufrimiento, de problema. No, de nuevo, no estoy diciendo de que obviamente nosotros no vamos a tener reacciones emocionales a circunstancias, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero eso no es lo que yo estoy hablando. Y ahorita vamos a dar algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender cómo estas se manifiestan, inclusive bíblicamente. Vamos a ir a la siguiente, que es quitar a Dios del primer lugar. De nuevo, recuerden que no están en orden de prioridad o de peso, ¿verdad? Simplemente están en este orden las puse. Pero quitar a Dios del primer lugar. ¿Qué significa eso? Nosotros, y yo lo voy a dar de mi propio testimonio. Siempre pensé que Dios para mí era lo número uno, hasta que Dios mismo me confrontó y me dijo, es que si yo realmente fuera tu número uno,
tú no estarías así, tú no estarías sintiendo esto, no estarías pensando esto, no estarías manifestando esto. En lugar de eso, más bien estarías así, 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 así. Y ahí fue donde yo, a la luz de lo que el Señor me estaba comunicando, fue que yo me di cuenta, lo que yo pienso está mal, lo que yo siento y creo está mal, porque la realidad y la verdad la tiene el Señor, no yo. Y ahorita vamos a hablar de esto con más profundidad. Luego, las malas compañías, que definitivamente esto es fácil decir, o sea, dependiendo, dime con quién andas y te diré con quién, o te diré quién eres, dependiendo de con quién andamos, nos vemos influenciados, ¿no? Nos vemos contagiados. En el algor cristiano se dice, nos vemos contaminados, ¿verdad? Pero en realidad, simplemente, si nosotros andamos con personas que acostumbran o que tienen ciertas costumbres más bien, lamentablemente podemos vernos envueltos, involucrados en esas costumbres y sin darnos cuenta, poco a poco alejarnos de Dios. Y esto, punto tres, que no lo vamos a ver hoy, punto tres, nada más un ejemplo enorme, es Salomón. Después lo vamos a ver con calma. Finalmente, la pereza espiritual. ¿Qué es la pereza espiritual? Bueno, esto lo vamos a desarrollar más a fondo, pero todos tenemos una enorme lucha contra nosotros mismos por permanecer en la presencia de Dios, por buscar la presencia de Dios, por encontrarnos con el Señor, por ver la perspectiva de Dios, por leer su palabra, por orar. Todos tenemos, es que no hay, yo no sé, o sea, tal vez las personas que ya van avanzando más en la costumbre de rigurosamente estar en la presencia de Dios sientan menos resistencia de su carne, pero a todo, a todo ser humano normal que viene desde su propia carne avanzando hacia el espíritu, a todos nos cuesta. Y es parte de ese problema de que nos cuesta que nos damos cuenta de la realidad de esto. Es la evidencia de que efectivamente hay una lucha para permanecer. Ahora, esa lucha es la pequeña parte que nos corresponde a nosotros. Pero lo hermoso de esto es que el Señor solo quiere ver nuestro corazón y lo demás Él se encarga. Él es el que se encarga de todo. Así que hoy vamos a empezar con el punto número uno, las emociones. Ok, Deuteronomio 28:67. ¿Esa quién la tiene? Yo. Adelante. Ujú. Por la mañana dirás, ¿quién diría que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diría que fuese la mañana? Por miedo de por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Gracias. Oh, Esta versión que tengo aquí dice, en la mañana dirás, ojalá pueda vivir hasta la noche. Y en la noche dirás, ojalá pueda vivir hasta mañana. Dirás esto porque estarás rodeado de temor y el miedo se adueña de tu corazón. Esta escritura nos habla de una persona que está constantemente cambiante, ¿verdad? Eh, em, y yo me ponía en los zapatos de esa persona. ¿Cuántas veces yo mismo he estado cambiante? Mis emociones me manejan hacia la izquierda o hacia la derecha. A veces o amanecía contento porque, qué sé yo, me iban a pagar. Pero cuando ya iba a la mitad del tiempo para que me volvieran a pagar, ya me volvía a estresar y me volvía a frustrar. Cuando yo me veía imposibilitado tal vez para llevar a mis chicos al cine, ya yo me veía frustrado, ya yo me veía cansado, y empezaba a perder el ánimo. Yo creo que todos pasamos por esto, todos pasamos por momentos en donde nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Y siempre añoramos más, siempre buscamos más. No es malo tener ambiciones en la vida, pero cuando las ambiciones son tu vida, eso es otra cosa. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es esto. Si nuestro corazón se llena de temor, se llena de angustia, se llena de frustración, de estas emociones que lo único que provocan en nosotros es dolor, angustia, padecimiento.
Estrés. ¿Cuántas personas hoy, en una época como hoy, no se mueren por culpa del estrés? El estrés dicen que es el causante de todas las enfermedades. Y sencillamente dice, se adueñará de tu corazón. Eso es porque estamos permitiendo que nuestras emociones tomen control de nosotros. Estamos enfocados y dejamos que las emociones tomen control. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ahí es donde las emociones empiezan a salir. Nuestras frustraciones. Cuando nosotros nos frustramos, cuando, cuando las cosas sencillamente no salen como las planeamos, es cuando más probablemente nos enojamos. Cuando las cosas no me salen como yo quería, o más bien salen exactamente como yo no quería. Y sentimos que es un complot del universo en contra nuestra solo ¿cómo se llama? Para enojarnos. Y así de fuertes pueden ser las emociones. Son tan fuertes que pueden inclusive escribir la forma en cómo pensamos. ¿Cuántas personas no? Los femicidios, por ejemplo. Yo he escuchado testimonios de muchachos que por alguna circunstancia, durante algún problema de la relación, tal vez se dijeron cosas que no debieron decirse, que provocaron una emoción que tomó control de esa persona y esa persona tomada por esa emoción y en ocasiones puertas abiertas para que también seamos tomados por alguien más, ¿verdad? Literalmente toma una pistola y mata a la muchacha. No estoy justificándolo, pero estoy explicando lo que puede llegar a suceder cuando nos dejamos tomar por las emociones. De hecho, en una enseñanza que yo había dado hace unos años, explicaba algo que el Señor me mostraba a mí, y es que las guerras en el mundo han sido dadas por emociones, han sido el combustible que ha llevado a esas guerras son emociones, como la ambición, como el deseo de poder, como la venganza, como el odio étnico, etcétera, etcétera, etcétera. Y verdaderamente tenemos que empezar a entender cómo funcionan las emociones en mí, qué producen las emociones en mí. ¿Me llevan a Cristo o me llevan a manifestar lo peor de mí? Y curiosamente, las redes sociales hoy por hoy, que lo que yo menos digo que son es sociales, más bien lo que producen en nosotros es que nos convirtamos en seres antisociales. Es fácil tirar la piedra y esconder la cabeza. Y las redes sociales han hecho eso. Han alimentado la capacidad de la gente de manifestar sus deseos y sus emociones más negativas, digámoslo así, sin un, em, sin responsabilidad, sin, sin tener que dar cuentas. Cuando nuestras mentes están cansadas y agobiadas, cuando están saturadas, cuando nos sentimos así como esa foto, es probable que si nos llegan a preguntar dónde está el azúcar, no reaccionemos bien. Es probable que si a uno de nuestros hijos se le cae un vaso y se quiebra, algo tan sencillo como que se cae porque se cae y se quiebra porque se quiebra, ya es suficiente para que nosotros explotemos. Que si estamos estresados porque estamos tratando de ver cómo traemos sustento a la casa y las cosas no andan bien y de repente nos piden, qué sé yo, nuestra esposa nos pide tiempo y tal vez nuestra cabeza no está ahí y reaccionamos mal con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Hay millares de casos en donde nosotros literalmente, si permitimos que nuestras emociones lleguen a colmar nuestra cabeza ahí, nuestras reacciones no van a ser otra que una manifestación, la manifestación más probablemente cruel de nuestra carne. Por eso es que tenemos que aprender el control de las emociones. Y el autocontrol es uno de los dones del Espíritu. Es uno de las habilidades que el Señor nos da a través del Espíritu. Pero no es un control eh, como tener un control remoto. Es aprender a discernir de dónde, primero, la sabiduría, ¿verdad?
para saber cómo actuar en los momentos difíciles y luego discernir qué está ocurriendo en mi corazón y en mi mente por el entorno. Inclusive a veces aprendemos a ver el entorno y ya sabemos lo que va a provocarnos. Entonces lo anticipamos. Y cuando ya lo anticipamos, lo frenamos de viaje. Pero para llegar a ese nivel de madurez, hay que pasar por un proceso de autoconocimiento, de autoevaluación. Y esto a la luz de Dios, no a la luz nuestra. Porque el criterio que nosotros tenemos de lo que es bueno y de lo que es malo, créanme que nada que ver. Vamos a ver. ¿Qué dice Jeremías 17, 9 y 10? Del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. ¿Por Amén. qué Dios iba a decirnos esto? No es para que nos sintamos mal porque "Ay, yo tengo un corazón malo". No. Es simplemente para que entendamos que una cosa es el corazón tomado por las emociones en su naturaleza humana y otra cosa es el corazón que busca al Señor, que entiende que tiene este problema y que se lo entrega al Señor y que busca a través de la presencia del Señor la transformación de su corazón. Él es el único que puede hacer que nuestro corazón pase de una condición de perverso a puro. Solo Dios puede hacer eso, nadie más. Y entonces, si el Señor, si la presencia de Dios es el antídoto para un corazón perverso, ¿por qué nos cuesta tanto entender que tenemos que ir a Él y permanecer en Él para que entonces Él haga la obra? Bueno, precisamente por la perversidad de nuestro propio corazón, que se vuelve un obstáculo hasta para nosotros mismos. ¿Y la mente? ¿Qué me dicen de la mente? La mente es igual. La mente y el corazón son donde nosotros libramos las batallas más grandes por luchar, salirnos de nosotros mismos para ir a donde Dios. Nuestra naturaleza humana está opuesta a lo de Dios, no quiere nada con Dios. Por eso es que nos lleva en dirección opuesta. Vamos a irnos ahora a Deuteronomio 6:5. No, más bien, espérate. Vamos a irnos a Ezequiel. Ezequiel, sí, por favor. Ajá. Mm, Os daré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ujú. quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está, Amén. ahí está. El Señor quiere literalmente darnos un nuevo corazón. ¿Y qué? Les infundiré un espíritu. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos cambiar nuestro corazón, Él tiene que estar dentro de nosotros. Su espíritu tiene que estar dentro de nosotros. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, un corazón que siente, sensible. Primero nos dice que es un corazón perverso y que la mente, ¿quién la puede, quién la puede entender? Ahora nos dice, por eso les voy a dar esto. Por eso es que les voy a dar un corazón nuevo. Él quiere darnos un corazón nuevo, pero nosotros tenemos que quererlo, tenemos que perseguirlo, tenemos que buscarlo. Vamos a ir a la siguiente escritura, que es Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El Señor nos está diciendo aquí que nosotros podemos autoevaluarnos. A veces las personas dicen, no, pues yo no soy tan malo, ¿verdad? Yo creo que todos hemos encontrado a alguien que piensa o que siente o que dice, pues yo no soy tan malo. Yo no tomo, yo no fumo, yo no ando en parranda los fines de semana. Yo soy un hombre que va del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, hago todo lo que tengo que hacer. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es Él. No es acerca de a veces ni siquiera nuestras obras, es acerca de inclusive qué está pasando en nuestro corazón. ¿Está en Cristo o no está en Cristo? ¿Está acerca de las cosas del mundo? Porque por más buenas obras que nosotros hagamos en este mundo, no es suficiente.
No es suficiente. Si hubiera sido suficiente, el Señor no manda a Cristo. Pero esta es una manera interesante de que nosotros nos autoevaluemos. Y no por circunstancias pequeñas, no, que a lo largo de un tiempo estemos viendo cómo se comporta nuestro corazón, cuál es el pensamiento que domina nuestro corazón, cuáles son esas pasiones, cuáles son esos pensamientos que amamos tanto. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, en especial en estas épocas. Estamos viendo manifestaciones de culturas sociales nuevas que están literalmente reeducando la forma del pensamiento humano. Por lo menos para nosotros, los que tenemos un poquito más de 20 años, em, hemos pasado por muchas culturas a lo largo de las décadas y podemos con mayor facilidad empezar a entender, a esta época le está tocando esto. Para los que están en esta época y es lo primero que ven, dicen, de esto es lo normal. Pero para los que hemos vivido y hemos tenido experiencias atrás, podemos ver el patrón del enemigo en la tierra y cómo está tratando de lavar el cerebro de la gente para que la gente crea. Y lo peor del caso es que la gente cae, habiendo vivido experiencias y aún todavía no se da cuenta de lo que el enemigo hace con las culturas y con la gente a través de los años. Por eso el Señor aquí nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nos estamos diciendo, o sea, nos está diciendo, nuestro corazón nos está definiendo, nos define. Así que un corazón que busca a Cristo define a esa persona como un seguidor de Cristo. Vamos a ir al Salmo 26:2. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. ¿Saben por qué el salmista dijo esto? Porque quería tanto de Dios en su vida que ya no le importaba que Dios le examinara. Al contrario, saca de mí lo que no sirve, por favor, y si escudriñame, busca dentro de mí, porque yo no quiero lo que tengo dentro de mí que no esté de acuerdo contigo. Quiero tanto de Dios que no me importa lo que tengas que quitar de mí. Ese es un corazón. Es más, sabemos quién es el salmista, ¿verdad? David. ¿Y cómo era tío Jorge? Que le decía el Señor a David, le había puesto el nombre de David el Señor, que tenía un corazón que, Sí, que el que tenía el corazón para él, el que creo que es el único a que se refiere la palabra que el Señor habla de alguien que tenía un corazón para él, o que anda detrás del, un corazón detrás que está del detrás de de él. Dios. Sí. Ujú. O Sí. sea, David tenía un corazón, el corazón de David estaba definido porque él quería el corazón de Dios en él. Él quería sentir como Dios, él quería pensar como Dios. En lugar de que David se convierta en un héroe de la historia, en una leyenda, debe convertirse en un ejemplo a seguir, porque David no era otra persona, no era diferente a nosotros. David tuvo también sus grandes caídas gracias a sus emociones también. Y lo peor del caso es que cuando uno mete la pata, termina metiendo las dos. Y David es un gran ejemplo de que a pesar de sus errores, Dios todavía veía en él su corazón. Amén. Así que nosotros te podemos decir, Señor, a pesar de mis errores, a pesar de mi pasado, no me importa. Yo te quiero, yo te necesito. Yo necesito que tú transformes mi vida. Yo necesito tu corazón en mí. Yo necesito que tú escudriñes mi vida, mi mente, mi corazón y saques lo que no te complace. Porque es la única manera, iglesia, es la única manera en la que nosotros vamos a empezar a hacer ese cambio. Cuando nos pasamos a una casa nueva y esa casa está amueblada y nosotros traemos muebles y los muebles que están en esa casa no nos gustan o son muy viejos o están empolvados o están sucios, los vamos a dejar ahí.
No, los vamos a sacar. Vamos a limpiar la casa y vamos a poner las cosas nuevas dentro de la casa. Pues nosotros necesitamos esa renovación. Hay una canción que canta Marcos Witt que dice, renuévame, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. La persona que no entiende que todo lo que hay en nosotros necesita ser cambiado, sencillamente no se ha dado cuenta. O cree falsamente que está bien, lo cual no lo culpo o no le culpo porque es lo normal en la carne. La carne piensa que todo está bien y la carne más bien cuando le dicen que está mal, se ofende, se resiente, se enoja, es la víctima, es el que siempre está siendo atacado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mecanismo de defensa. Vamos a ir a la siguiente escritura, Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. ¿Por qué nos está diciendo el Señor que cuidemos el corazón? Vean todas las palabras que el Señor nos da con respecto al corazón. ¿Y por qué nos está diciendo que por sobre todas las cosas cuidemos el corazón? Porque en el Proverbios 23:7 dice, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque nuestro corazón tiene la tendencia a definirnos. Por eso es que tenemos que cuidar de qué se trata nuestro corazón, de quién se trata nuestro corazón. Y eso, se los digo, es clave en nuestra vida cristiana. No podemos pretender que solo porque siento cosas bonitas, estoy bien. Yo estuve ahí, yo pensaba así, hasta que el Señor me abrió los ojos y me di cuenta que sencillamente no es lo que uno cree. Vamos a irnos a la siguiente, que es Mateo 22:37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ok, ahora Deuteronomio 6:5. Ok. Un segundo. Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Primero en Deuteronomio, ¿verdad? Cuando Moisés está estableciendo los reglamentos y los lineamientos para ¿cómo se llama? Para Israel, eh, eh, se establece que tenemos que amar a Dios. Y vea que viene, claramente es el mismo ejemplo. De hecho, Jesús está literalmente hablando de la misma escritura. Amén. Él está hablando de la misma escritura. Y vean que lo está diciendo en el Antiguo Testamento y lo está diciendo en el Nuevo Testamento. Y lo más hermoso de esto es que nos está diciendo exactamente dónde deberíamos estar. Es la foto del producto final, en donde nosotros deberíamos estar amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente o con todas nuestras fuerzas. Yo les pregunto hoy, ¿ustedes hoy aman a Dios así? Y no me contesten, esta es una pregunta entre ustedes y Dios. ¿Cuál es el grado de amor que sienten ustedes hoy por Dios? ¿Dónde está ese corazón? ¿De qué se trata el corazón? ¿Cuál es el pensamiento que tiene su corazón hoy? Como dice Proverbios 23:7. Estas preguntas son indispensables, iglesia, que nos las hagamos. Tenemos que desenmascarar todas las mentiras que a veces nosotros nos creemos. Ah, es que yo soy cristiano, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero cuando el vecino hace algo mal, soy el primero que sale a pegarle 4 gritos al vecino. O sea, en serio, yo sé que nuestra naturaleza humana está en nosotros, pero si nosotros progresivamente no buscamos el reino de Dios y su justicia, nuestro corazón no va a estar en él. Va a estar más en nosotros. Va a estar más en lo que el vecino está haciendo.
va a estar más en lo que le pasó a fulanita, va a estar más en el chisme que me acaban de contar y que tengo que contarle al otro. Va a estar más en que me están haciendo trampa. Va a estar más en todas las situaciones Porque cotidianas de nuestra vida y del mundo. Estas cosas hay que vivirlas porque no podemos escaparnos de este mundo. Pero vivámoslas como las hubiera vivido Jesús. Yo no puedo imaginarme a Jesús chismeando o ¿cómo se llama? Recibiendo chismes y pasando chismes. Yo más bien me hubiera imaginado a Jesús corrigiendo a esa persona con amor y haciéndole ver el peligro que está corriendo por tener su correcto. corazón en el chisme. Yo no podría imaginarme a Jesús hablándole, por ejemplo, qué sé yo, a una nuera o un yerno o a una persona y criticándole en lugar de construyéndole. Ah, que es que no era el doctor que yo quería para mi hija o no era la abogada que yo quería para mi hijo. ¿Y qué estamos haciendo como cristianos para hacer crecer el reino en nuestra familia? ¿Estamos derrumbando el reino o estamos creciendo el reino? ¿Qué es lo que se está manifestando de nuestro corazón? Ahora, vamos a ir al segundo punto. Dios primero. Ok, vamos a ir a Isaías 41:4. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, soy el primero, y yo mismo seré con los últimos. Esta versión me encanta porque dice, yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Amén. Tenemos que entender que Él es Dios. Él estuvo antes que nosotros. Él es primero. O sea, hasta por un asunto de tiempo, ninguno de nosotros ha estado antes que Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace pensar que Dios no debe ser primero en nuestra vida? Él sabe más que nosotros. Él conoce, Él ve lo que nosotros no vemos. Nada está oculto a sus ojos. Vamos a ir a primera de Juan 4:19. Primera de Diana va a leer. Adelante. Voy. Primera de Juan. 4:19. Sí, yo la tengo ya lista, pero. Primera de Pedro, primera de Juan. 4. Primera de Juan 4. Ya que hace ronda. La tengo lista, no la encuentro. Está ahí en la pantalla, tía, cualquier cosa. Ah, bueno, es que no tengo la pantalla. Démela para Ok. ver. A ver si veo. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Cuando nosotros no conocíamos el amor, Dios ya nos amaba. Nosotros ni siquiera teníamos la capacidad de llorar todavía. Estábamos en el vientre de nuestra madre, siendo formados, y ya Dios nos estaba amando. Estas cosas son importantes que calen en nosotros. A veces nuestra relación con Dios es tan lejana que no sentimos la cercanía que Dios realmente tiene que tener y que tiene con nosotros. Si no empezamos a tratar a Dios como el pariente más indispensable de nuestra vida, nunca lo va a hacer. Si nosotros solamente estamos acostumbrados a lidiar con personas en carne y hueso, nunca vamos a poder crecer espiritualmente porque les voy a decir algo. Dios escogió mandar a Jesús y llevárselo de nuevo, dejar el Espíritu Santo y que ahora fuera un asunto de fe porque Él quiere transicionarnos por fe de la carne al Espíritu. El propósito es estar en el Espíritu y no vamos a lograr estar en el Espíritu
si no desarrollamos una relación íntima, personal y constante con el Señor para poder ir transformándonos de la parte natural, de la parte carnal a la parte espiritual. Eso no va a ocurrir. Vamos a leer Mateo 6:33. Ahí la tenemos también en la pantalla por cualquier cosa. Con los blueberries. Lo demás, Léelo otra vez. dice, busquen el reino de Dios por encima de todo. Mm, Lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. amén. A Otra vez. veces, una vez escuché a alguien decir, pero yo necesito un carro, Otra vez. yo necesito una casa, ¿verdad? Más bien dice acá, en esta versión, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor está hablando en un contexto espiritual, iglesia. Significa, si ustedes vienen a mí, yo me encargo del resto. Eso es lo que significa. Mi pregunta, y de nuevo, una pregunta abierta, no me tienen que responder. ¿Estamos buscando el reino de Dios y su justicia? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días, Señor. ¿Qué tanto estoy buscando el reino de Dios? ¿Qué tanto hoy lo busqué? A esta velocidad, ¿cuántos años me va a tomar ser transformado? Necesitamos verdaderamente agilizar el paso, iglesia. Nada puede estar por encima de Dios en nuestra vida. Vamos a ver algunos ejemplos de cosas que fácilmente pueden, y yo lo digo incluso desde un ámbito personal. Vamos a presentar algunas fotos, algunas imágenes de cosas que verdaderamente lo apasionan o lo pueden apasionar a uno. Antes de conocer realmente a Jesús, muchas de estas cosas eran normales en mi vida. Vamos a ver, la familia, nada puede estar por encima de Dios, ni siquiera la familia. Yo inclusive hoy estaba ministrando un varón que está tan obsesionado con su esposa, de que el pobre no ve a Dios y obsesionado en una buena manera. Pero el problema es que él idolatra a su esposa. Entonces, lamentablemente, es que el fruto de lo que se está dando en ese hogar no es bueno, porque ni siquiera, y esto fue algo que el Señor me dijo, mi esposa no puede estar por encima mío, mis hijos no pueden estar por encima de Dios. Si Dios es mi número uno como sacerdote de mi hogar, entonces es Él el que cubre todo el hogar. Me cubre a mí, cubre a mi familia, cubre a mi esposa, cubre a mis hijos. Pero mi obligación como sacerdote de mi hogar, en el caso de una familia, es que Dios sea el número uno de nuestro hogar. Como dice la escritura, creo que era Jeremías, no, era, ¿cuál era el que decías, tío Jorge, que yo y mi casa, tenemos una casa de oración? Josué. Josué, Josué gracias, habla, cierto, dice así. gracias. Así que por mí yo y mi casa tenemos una casa de oración, sí, cierto. No sé por qué tengo a Nehemías o a Jeremías pegado en la cabeza, a Nehemías especialmente. Si nosotros nos dedicamos a la oración, si nosotros, digamos en especial, personas que ya no tienen sus hijos en casa, adultos mayores que ya no tienen sus hijos en casa, con mucha más razón Dios tiene que estar en primer lugar, porque desde ustedes el Señor cubre a sus familias, a sus nietos, sus generaciones, pero Dios tiene que estar en el primer lugar. Siguiente ejemplo, el trabajo. A mí me decían que yo era un workaholic, podemos decir, un adicto al trabajo. Yo crecí bajo la figura de un padre que sacrificaba todo por el trabajo, de que el trabajo era lo primero. Trabajo número uno, familia después.
Por lo menos ese fue el ejemplo que yo vi. Ahora entiendo que ni el trabajo ni la familia pueden estar por encima de Dios. Dios, primero Dios, luego la familia, luego el trabajo. Pero tenemos que cuidarnos en la forma en la que nosotros asimilamos esto, para que estas cosas verdaderamente no ocupen el lugar de Dios, porque cuando ocupan el lugar de Dios, lo único que podemos esperar es que no haya bendición. ¿Ok? Las cosas cotidianas de la casa. Cuántas veces nos afanamos? Ah, no, es que mi casa tiene que estar limpia. Ah, no, es que mi casa tiene que estar inmaculada, tiene que estar perfecta, tiene que estar, ¿verdad? Dios guarde, no. O sea, yo no tengo paz hasta que la cocina esté limpia. No tengo paz hasta que... ¿Cómo es que no podemos tener paz? Y verdaderamente nos afligimos. Yo he visto ejemplos en donde si las cosas no están de acuerdo a mis expectativas, sufro. Ya sea me enojo, ¿cómo se llama? Me deprimo, y yo sé que algunos de esos ejemplos ustedes pueden entenderlos. ¿Qué es lo que pasa? Nos obsesionamos, nos obsesionamos. ¿Qué le pasó a Marta en el momento en el que Jesús visitaba esa casa y estaba María ahí al puro frente? Ese es un ejemplo extraordinario para que nosotros nos veamos reflejados ahí. Cómo María estaba a los pies del maestro y Marta ofuscada por todo lo que había que hacer y más bien enojada con María por estar a los pies del maestro, porque para Marta lo más importante era todo lo que había que hacer. En cambio, para María lo más importante era lo que el maestro tenía que decir. ¿Y quién salió corregida ahí? Fue Marta, porque María escogió correctamente. No estoy diciendo de que porque vamos a estar, vamos a descuidar las cosas. No, todo tiene que tener un balance. Y es más, saben que hasta limpiar la casa, qué lindo es en la presencia de Dios. A veces el Espíritu Santo le dice, mueva ese sillón. Y uno se queda así como, ah, y uno mueve el sillón y es ese hasta arañero y polvazal y ya uno limpia. Es espectacular cuando nosotros aprendemos a interactuar con el Espíritu Santo hasta en las cosas más cotidianas. Las cosas cambian, se vuelve divertido, se vuelve apasionante, se vuelve no una carga, se vuelve algo lindo. ¿Por qué? Porque Él está ahí, no porque el trabajo es bonito. Yo soy uno que cuando lavo los platos trato de poner música de alabanza o trato de poner una prédica, porque mientras estoy haciendo lo mecánico, mi mente y mi corazón están en Él. Cuando me doy cuenta, estoy terminando los platos y ya vienen más platos y vienen ollas y vienen más ollas y platos y cubiertos y no paro de lavar. ¿Por qué? Porque ya se aprovecharon de que yo estaba lavando platos para traerme todo, ¿verdad? Entonces termino lavando toda la cocina, pero ¿qué es lo que pasa? Lo disfruto porque estoy en Él. Estoy concentrado en Él, estoy buscándolo a Él a través de lavar platos. Es más, les voy a decir una cosa, lavando platos, en un momento de esos, fue que el Señor me dio la idea de seamos la iglesia. Pero ¿en dónde está nuestro corazón? A eso es a lo que me refiero. No que no tenemos que hacer cosas cotidianas, no que no tengamos familia, no que no tengamos trabajo, no. ¿En qué está nuestro corazón a pesar de eso? Todo esto es al César. Todo esto es al César. La política. ¿Cuántas personas he visto que se enferman por la política? Y están tan metidos en el mundo de la política que se enferman cuando la oposición o cuando los corruptos o cuando esto y el otro, y lo único que hablan es política. No estoy diciendo de que yo en lo personal no soy fan de la política, pero
No es que es malo estar ciertamente de alguna manera involucrado o enterado en la política. El tema es, de nuevo, ¿en qué está nuestro corazón? ¿En qué está nuestro corazón? Es más, el Señor incluso nos dice que tenemos que orar por nuestros líderes. Estamos orando por ellos, en especial cuando son líderes que van en contra de nuestros principios. Estamos pidiéndole a Dios que les abra los ojos, que les dé la oportunidad de salvación o de por lo menos arrepentimiento. A veces nuestras pasiones, nuestras emociones juegan un papel crítico en definirnos, porque nosotros lo permitimos. Los deportes, que ni se diga, que ni se diga. A veces los deportes mueven, bueno, el fútbol soccer mueve el planeta, de alguna manera. Y cosas terribles han pasado en nombre del deporte. Así que, de nuevo, no es que no podamos divertirnos, es que no pueden dominar nuestro corazón, no pueden ser nuestra más grande pasión, no pueden ser número uno en nuestro corazón. Finalmente, las celebridades, a veces, y yo era uno, que yo tenía cantantes o grupos que yo seguía con tanto afán. Yo recuerdo que incluso nuestros amigos en el colegio celebrábamos hasta los cumpleaños de los cantantes, como que si nos fueran a dar queque, ¿verdad? Sencillo, la ignorancia hacía que nosotros hiciéramos esas cosas. Pero no hay una celebridad en esta tierra que reciba la gloria que merece Cristo. Solo Cristo. Él es la clave, Él es el antídoto de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad. Él es el antídoto de todo lo que está pasando en este mundo. Y créanme, Él está en el control de todo. Nada pasa. No es como que Él se fue a tomar café y de repente el enemigo, o sea, tomó ventaja. No, todo está fríamente calculado. Hay gente que se preocupa por el mundo ahora, por los animales. No estoy diciendo que esté mal, pero he visto personas que ahora incluso aman tanto los animales que dejaron de amar al ser humano y son capaces de matar a una persona por proteger un animal. Son movimientos culturales que se están dando ahora que están tergiversando las prioridades y que están tergiversando el raciocinio moral que Dios estableció. La madre naturaleza que le llaman. Ah, es que la madre naturaleza es sabia. Gracias a la vida, gracias a la madre naturaleza. Ahí un día escuché a una persona, "Ah, es que yo creo en el universo". Yo también, está ahí, lo podemos ver con aparatos. Eso no es difícil, eso no requiere fe. Pero son formas de pensamiento que están dominando el mundo, que están engañando a la gente, están quitándole la atención a Cristo. El humanismo, por ejemplo, que el hombre es el centro del universo, que el hombre es libre, es un ser pensante racional que debe aspirar a ser feliz. Todo lo puedes hacer porque si te gusta lo haces. Si sos feliz, dale. Por completo reescribe lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer. Nos está diciendo lo opuesto a lo que el Espíritu Santo nos está tratando de decir. Que el problema más bien somos nosotros y la cura es Cristo. Aquí no, aquí todos nosotros somos. ¿Para qué Cristo? Y que ni se diga el racismo y otros movimientos que no voy a poner aquí. Cuando la palabra nos dice que en el Señor ya no hay color, ya no hay raza, todos somos una familia. El Señor busca unir y ahorita hasta el color ofende.
Estamos viviendo en tiempos muy tumultuosos, de mucha confusión, de pasiones muy acaloradas. Yo nunca creí, de nuevo, se los digo de todo corazón, ver en países democráticos, en países con bases cristianas, que a una persona se le arrestara por estar orando en silencio, que a una persona se le arrestara solo por tener una camisa que decía que Jesús salva. Es que estamos avanzando en oscuridad. Estamos avanzando. Hay un avance que se está dando hacia la oscuridad, hacia la confusión, hacia el engaño, hacia la mentira. Entonces, los síntomas nos permiten entender quién está detrás de todo esto. Esa persecución contra la fe, todas estas ideas que hacen que la fe no sea lo primero, que hacen que hayan otras alternativas. Hay personas que están muy sedientas de fe, pero les es más fácil creer en la madre naturaleza, porque la madre naturaleza no exige cambio más allá de que voy a reciclar. Pero ¿quién quiere cambiar nuestro corazón? ¿Quién quiere enseñarnos con sus ojos? Es el Señor. Para eso vino Cristo. Para eso y mucho más. El Señor no solo vino a darnos la salvación, el Señor vino a rescatarnos de nosotros mismos. Vino a transformarnos, a abrir la puerta para que ahora nos convirtamos en la evidencia de Él, para que nos convirtamos en portavoces de Él, para que la gente conozca a Cristo a través de nosotros, no porque vamos a una iglesia muy grande, no porque participamos en ministerios de esto y aquello y el otro. No, la evidencia somos nosotros o no somos. No porque yo represento a una iglesia o a una organización, no. Es porque la evidencia tiene que fluir de nosotros, tiene que salir de nosotros. Si la gente no ve a Cristo en nosotros, no escucha a Cristo de nosotros, probablemente no van a creer más allá de lo que nosotros les mostremos. Y si nosotros estamos más preocupados por las cosas del mundo, lamentablemente, iglesia, lamentablemente, vamos a perder oportunidades para mostrar a Cristo. Hay algo que quiero que leamos, es Proverbios 4, ya estamos terminando. Proverbios 4, 7. ¿Quién la tiene? Yo. Adelante. Ok, dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Amén. Esta versión dice, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. ¿Por qué el Señor nos dice esto? Nos está diciendo esto porque no lo tenemos. Creemos que lo tenemos, No, pero no lo tenemos. Es más, el árbol del que comieron Adán y Eva se llamaba el conocimiento del bien y el mal. Curiosamente, ese conocimiento del bien y el mal se desarrolló a lo largo de su vida separados de Dios. Nuestra percepción del bien y del mal está corrompida. Entonces, lamentablemente, nuestra capacidad de saber qué es bueno y malo está sesgado porque nosotros vamos a querer siempre pensar cosas en cierta manera, en especial si nos educaron en cierta cultura, en cierta manera, si nos enseñaron que esto era lo bueno, esto era lo malo, de ahí eso es lo que sabemos. Pero el único que puede determinar qué es y qué no es
es el Señor. Por eso nos dice, la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, por favor, adquiere discernimiento. El discernimiento, la capacidad de saber qué es sí, qué es bueno y qué es malo. Y les voy a decir una cosa, no es natural, no es a partir de comprensión, no es a partir de experiencia, no es a partir de sabiduría humana. Vean, ¿qué dice Proverbios 4:5? Dice en la nueva versión internacional, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No olvide mis palabras ni te apartes de ellas. Amén. Aquí dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, entendimiento. No olvides mis palabras. Ah, ahí hay una clave. Sus palabras son la palabra. Ni te apartes de ellas. Advertencia. Vamos a Proverbios 1:7. Dice también, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Amén. Esta versión que tengo aquí me encantó porque creo que es la traducción actual. Dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Imagínense. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. ¿Qué les quiero decir con esto, iglesia? Nosotros no necesitamos una sabiduría natural, ni una capacidad de discernimiento natural. Vamos a ir al discernimiento. Vamos a la primera, que dice 1 Corintios 2:14. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. ¿Estás segura que esa es 1 Corintios 2:14? Todos- Oh, vamos pues. Primero, Se parece, pero ujú. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. amén. Ahí está la clave, iglesia. Vean qué hermoso. El hombre natural, o sea, la persona en su estado natural, en su condición humana, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él más bien son como locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La sabiduría de Dios es espiritual, no es carnal. Sí, fue plasmada en un libro, pero ese libro es un libro espiritual. Primeramente, nos ayuda a entender que Jesucristo es el Señor y la salvación. Y a través de Jesucristo nos abre el portillo para entrar al Padre. Luego viene el Espíritu Santo y a través de la oración, a través de su palabra y a través de buscarlo y buscarlo y buscarlo, empezamos a volvernos más espirituales, más sensibles al Espíritu. ¿Para qué? Para que entonces entendamos y adquiramos el discernimiento y la sabiduría. Es más, esto que dice lo del hombre natural se resume así, básicamente. Ay, perdón. Se resume así. Las cosas de Dios se perciben en el espíritu. Eso es la clave. Si nosotros no espiritualizamos nuestra vida, estamos a merced de nuestro pobre intelecto. Y créanme, no es que solo el hecho de que cuando Dios nos explica algo, ya lo entendemos, es que viene acompañado de un montón de regalos más. Una esperanza, una alegría, una fe, un optimismo, te llena el corazón, quieres más, te mueve y tu corazón empieza a ser suyo. Y es lo que estamos hablando, el corazón. Vamos a Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad.
Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, haciendo un pequeño resumen, la clave es Cristo. Si nosotros buscamos en la oración su presencia y buscamos permanecer en la presencia del Señor el mayor tiempo posible, el Señor, dice la palabra, nos va a dar por añadidura todo lo que nos hace falta. ¿Qué es lo que Él hace? Él comienza a transformar nuestra mente, nuestra percepción. Él comienza a transformar nuestro corazón. Él comienza a mostrarnos lo que Él ve, lo que Él siente, lo que Él piensa. ¿Para qué? Para que entonces nosotros pasemos de una imagen a otra imagen, de la imagen que teníamos en nuestra carne a la imagen de Cristo. El fruto empieza a fluir, empezamos a parecernos más a Cristo. La gente empieza a ver el cambio en nosotros y dicen, pero usted, ¿qué le pasó? La gente escucha nuestras palabras, ve la pasión con la que caminamos, no una pasión religiosa, es que es una pasión que verdaderamente colma nuestra vida. El corazón nos define, como decía la palabra. ¿Y qué es lo que ocurre? La escritura dice que nosotros ahora nos convertimos en la evidencia. Nos convertimos en la evidencia. La gente cree por lo que ve en nosotros, no porque estamos respaldados por una gran organización, una gran iglesia, un gran ministerio, no. No porque tenemos talentos y dones, no. Es por lo que el Señor hace a través de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Para la próxima semana vamos a hablar acerca de las malas compañías. A veces nosotros pensamos, y hay una pequeña línea, No estoy diciendo de que nosotros tenemos que abandonar a todo el mundo y no andar con gente. No. Jesús anduvo con la gente que necesitaba de él. Pero para nosotros andar como anduvo Jesús, primero necesitamos estar con esta lámpara llena para que entonces sea Él en nosotros y no nosotros. Pero si nosotros andamos en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, que es lo normal en el ser humano, que no busca el rostro, que no busca su presencia, lo que va a pasar es que estas, en lugar de nosotros influenciarlos a ellos, nos van a influenciar a nosotros. Pero este tema lo vamos a ver la próxima semana. Por el momento era lo que quería traer para hoy. Voy a parar la grabación.